Hay un animal que siempre hace sonreír a la gente, el quokka. Este pequeño marsupial australiano parece nacido para ser feliz. Sus mejillas redondeadas, su diminuta nariz negra y sus ojos brillantes crean el rostro alegre perfecto. Su boca se curva naturalmente en una sonrisa, lo que lo hace parecer la criatura más alegre del mundo. Y lo mejor no es solo su apariencia, los quokkas son realmente amigables, curiosos y llenos de encanto. Viven en algunas islas frente a la costa de Australia Occidental, incluyendo la isla Rottnest, donde se han hecho famosos. Saltan sobre sus fuertes patas traseras, igual que sus parientes, los canguros. Sus patas delanteras son diminutas, casi como manitas, y las usan para sujetar la comida. Les encanta mordisquear hojas y plantas, a menudo mordisqueándolas de la forma más tierna posible. La gente viaja de todas partes solo para verlos de cerca, y los quokkas parecen adorar la atención. No les temen a los humanos y a menudo saltan hacia los visitantes, inclinando la cabeza como si posaran para una foto. Algunos incluso extienden sus diminutas patas hacia las cámaras, creando los selfies más adorables. Incluso en libertad tienen mucha personalidad, se persiguen entre sí por la hierba, se revolcan sobre sus lomos como cachorros juguetones y a veces incluso guiñan el ojo. Sus expresiones alegres los han convertido en un símbolo de felicidad en todo el mundo. No tienen depredadores naturales en sus islas natales, lo que significa que pueden vivir libremente sin miedo, lo que refuerza su naturaleza despreocupada. Algunos animales parecen salidos de un cuento de hadas. El zorro fennec es uno de ellos. Sus enormes orejas, su suave pelaje dorado y sus diminutas y delicadas patas lo convierten en una de las criaturas más encantadoras del reino animal. Pero esas grandes orejas no son solo para presumir, les ayudan a mantenerse frescos en el caluroso desierto y les otorgan un oído increíble, permitiéndoles captar los sonidos más sutiles de insectos y roedores que se mueven bajo la arena. Estos pequeños zorros, no más grandes que un gato doméstico, están llenos de energía. Saltan como pequeños acróbatas, dando grandes saltos y abalanzándose sobre cualquier cosa que se mueva. Incluso cuando están quietos, sus brillantes ojos curiosos recorren todo el lugar, siempre observando, siempre alerta, y cuando descansan se acurrucan en una pequeña bola con sus esponjosas colas envolviéndolos como una manta. A pesar de su naturaleza salvaje, los zorros fennec tienen un lado dulce y sociable. Viven en pequeños grupos familiares, acurrucándose en madrigueras que cavan profundamente en la arena. Sus suaves y agudos chirridos suenan más como pájaros que como zorros, lo que aumenta su encanto único. Cuando inclinan la cabeza de esa manera increíblemente tierna con sus enormes orejas moviéndose, es imposible no sonreír. Pero si te gustan los animales pequeños y delicados, hay otra criatura que podría robarte el corazón. A diferencia del enérgico zorro fennec, pasa la mayor parte del tiempo flotando pacíficamente bajo el agua con el aspecto de un bebé. Algunos animales son adorables por su pelaje esponjoso o sus grandes ojos, pero el ajolote demuestra que incluso los anfibios más pequeños pueden ser igual de adorables. Esta pequeña criatura acuática parece sonreír constantemente, con sus diminutos ojos redondos y sus suaves branquias plumosas que se abren en abanico a los lados de su cabeza. Nunca crece del todo, permaneciendo en su forma de bebé de por vida, lo que lo convierte en una de las criaturas más singulares del mundo. Los ajolotes se deslizan por el agua con movimientos lentos y elegantes. Sus pequeñas patas, parecidas a remos, parecen casi demasiado pequeñas para sus cuerpos, y cuando extienden sus bracitos parece que saludan. Vienen en suaves tonos pastel, desde el rosa pálido hasta el amarillo dorado, e incluso una rara variedad oscura que se mimetiza con el lecho del río. Tienen una capacidad casi mágica para regenerar las extremidades perdidas, lo que los hace parecer pequeños superhéroes submarinos. A pesar de su aspecto delicado, son sorprendentemente resistentes. Cazan percibiendo el movimiento en el agua, atrapando pequeñas presas con un movimiento rápido, casi juguetón, pero no tienen nada de ferocidad. Sus diminutas bocas, que parecen formar una sonrisa permanente, les dan un aspecto infinitamente alegre. Observar a un ajolote flotar perezosamente en su hogar acuático es extrañamente relajante, como contemplar un pequeño sueño submarino, pero si el pelaje suave y las caritas esponjosas son lo que realmente te derrite el corazón, entonces vayamos del agua a las montañas donde vive una de las criaturas más adorables de la tierra, una cría de alpaca. Si alguna vez quisiste ver un animal que pareciera un peluche viviente, no busques más. Una alpaca bebé es la solución. Estas suaves criaturas lanudas parecen una mezcla entre un cervatillo y una nube. Su pelaje espeso y rizado las hace parecer el doble de grandes que en realidad, y sus largas pestañas les dan una expresión dulce y tierna. Pero lo que realmente las hace adorables es su forma de moverse, ligeramente torpe y saltarina. Las alpacas viven en las altas montañas, pero parecen completamente inconscientes de lo elegantes que deberían ser.
Las crías de alpaca son especialmente traviesas. Saltan con sus largas y temblorosas patas, a veces tropezando con sus propios pies solo para levantarse y volver a intentarlo como si nada hubiera pasado. Les encanta correr, persiguiéndose en círculos con su suave pelaje rebotando a cada paso. Cuando se detienen, suelen inclinar ligeramente la cabeza con sus caras redondas llenas de curiosidad. Pueden parecer elegantes, pero su comportamiento juguetón está lleno de encanto. Tararean suavemente para comunicarse con sus madres, un sonido suave que las hace aún más entrañables. Y cuando se acurrucan con su manada, con sus cuerpos peludos apretados como una pila de peluches, es difícil no enamorarse. Pero si hablamos de animales que parecen osos de peluche vivos, hay uno que podría llevarse la corona, el panda rojo. Algunos animales parecen tan suaves y tiernos que cuesta creer que sean reales. El panda rojo es uno de ellos. Con su cara redonda, cola esponjosa y pelaje color óxido, parece una mezcla entre un zorro diminuto, un mapache y un peluche. Pero esta adorable criatura es única. Originarios de los bosques del Himalaya y China, los pandas rojos pasan la mayor parte del tiempo en lo alto de los árboles, acurrucados en las ramas como pequeños acróbatas peludos. Sus caras están llenas de expresión, con grandes ojos redondos que siempre parecen estar observando algo interesante. Sus colas gruesas y peludas les ayudan a mantener el equilibrio, pero también les sirven de mantas cuando hace frío. Ver a un panda rojo trepar es fascinante. Se mueven con pasos cuidadosos y deliberados, usando sus afiladas garras para agarrarse a los troncos de los árboles. Pero cuando se emocionan, pueden estallar repentinamente en energía juguetona, rodando por la nieve o luchando entre sí como gatitos. A pesar de su naturaleza salvaje, los pandas rojos tienen una dulzura que los hace imposibles de resistir. Se sientan sobre sus patas traseras, sosteniendo comida en sus diminutas patas, mordisqueando bambú con la atención de un oso en miniatura. Cuando se estiran en una rama para una siesta, sus colas esponjosas los envuelven. Parecen sacados de un cuento de hadas. Si el pelaje suave y los ojos tiernos son lo que hace que un animal sea lindo, entonces el panda rojo es uno de los mejores ejemplos. Pero cuando se trata de pura felicidad juguetona, hay un animal que podría robarse el protagonismo: un cachorro de Golden Retriever. Hay algo en los cachorros de Golden Retriever que los hace imposibles de ignorar. Quizás sea su pelaje suave y esponjoso, sus grandes ojos ansiosos o la forma en que sus colas nunca dejan de menearse. Todo en ellos irradia felicidad. Estos cachorros parecen tener una energía inagotable corriendo, saltando y dando vueltas como si experimentaran la alegría por primera vez. Incluso la forma en que tropiezan con sus propias patas es adorable. Los Golden Retrievers son conocidos por ser amigables, pero de cachorros, su entusiasmo es otro nivel. Saludan a todos con un entusiasmo desbordante. Mueven la cola con tanta fuerza que les tiemblan las nalgas. Les encanta jugar, ya sea persiguiendo una pelota, dando volteretas con otros perros o saltando sobre las hojas como si fueran lo más emocionante del mundo. Y cuando están cansados, se dejan caer en las posturas más divertidas para dormir. A veces boca arriba con las patas en alto, a veces acurrucados como una pequeña bola dorada. Pero su mejor característica es su personalidad. Los cachorros de Golden Retriever son cariñosos por naturaleza. Siguen a sus seres queridos, se sientan en el regazo incluso cuando son demasiado grandes y dan los toques más suaves y dulces al hocico. Sus ojos siempre están llenos de amor, como si no pudieran creer lo maravillosa que es la vida. Pocas cosas en el mundo traen tanta felicidad como un cachorro de Golden Retriever. Pero si buscas algo aún más pequeño, aún más delicado, entonces veamos con más detalle a una criatura que parece demasiado pequeña para ser real, el Dik-Dik. Algunos animales son tan diminutos y delicados que parecen sacados de un mundo de fantasía. El Dik-Dik es uno de ellos. Este antílope en miniatura, no más grande que un perro pequeño, parece diseñado para ser adorable. Sus patas largas y delgadas, sus diminutas pezuñas y sus grandes ojos redondos lo hacen parecer un Bambi de verdad. Pero su característica más encantadora es su forma de moverse, ligera y grácil, casi como si flotara. Los Dik-Diks viven en las praderas de África, donde su pequeño tamaño les ayuda a esconderse de los depredadores. Son criaturas tímidas que a menudo se ven en parejas, pegadas a sus parejas. Cuando se sienten nerviosos, se congelan por un momento, moviendo las orejas nerviosamente antes de alejarse repentinamente en un rápido zigzag, con sus diminutas pezuñas apenas tocando el suelo. Su nombre proviene del sonido suave y agudo que emiten, un pequeño chillido que se suma a su delicado encanto. Pero a pesar de su pequeño tamaño, tienen grandes personalidades. Mordisquean las hojas con pequeños y cuidadosos mordiscos. Sus narices se mueven de la manera más encantadora. Su suave pelaje marrón se mimetiza con la hierba, pero sus grandes ojos expresivos los hacen destacar. Ver un Dik-Dik de cerca es como ver cobrar vida a un personaje de un libro infantil. Si pensabas que los animales lindos tenían que hacerlo, el Dik-Dik demuestra que incluso las criaturas más pequeñas pueden ser igual de conmovedoras.
Nutrias bebés, estas pequeñas criaturas amantes del agua están llenas de energía, siempre chapoteando, buceando y luchando entre sí, pero su hábito más conmovedor, se toman de la mano mientras flotan boca arriba, asegurándose de no separarse. Cubiertas de un pelaje grueso y suave, las nutrias bebés son como pequeños nadadores esponjosos hechos para la vida en el agua. Sus patas palmeadas las hacen rápidas y ágiles, y sus diminutas patas son sorprendentemente hábiles para agarrar cosas. Ya sea una concha, un pez o la cola de un hermano, les encanta usar sus manos. Se acicalan constantemente frotando su pelaje para mantenerlo impermeable. A veces revuelcan como si lo estuvieran pasando en grande. Cuando no están ocupadas jugando, se acurrucan con sus madres, envolviéndose en algas flotantes para mantenerse en su lugar. Ver a una nutria bebé flotar tranquilamente boca arriba, agarrada a la pata de otra nutria, es uno de los espectáculos más dulces de la naturaleza. Sus caritas se asoman al agua con ojos llenos de curiosidad y narices moviéndose de emoción, y cuando emiten sus pequeños chillidos, es imposible no enamorarse. Pero si te gustan los animales redondos y esponjosos, hay otra criatura que podría encabezar la lista de ternura: la ardilla voladora enana japonesa. La ardilla voladora enana japonesa es una de ellas. Con su diminuto cuerpo redondo, sus enormes ojos negros y su pelaje increíblemente suave, parece sacada de un cuento de hadas. Estas diminutas ardillas voladoras viven en los bosques de Japón, donde pasan la mayor parte del tiempo encaramadas en los árboles, esperando el momento perfecto para saltar al aire. A diferencia de las ardillas comunes, no solo trepan, sino que planean. Cuando extienden sus bracitos y piernas, un pliegue de piel se extiende entre ellos, permitiéndoles planear de rama en rama como un pequeño y esponjoso paracaídas. Y cuando aterrizan se aferran a la corteza con sus pequeñas y delicadas patas, inclinando sus cabezas como si estuvieran tratando de averiguar su próximo movimiento. Su ternura no está solo en cómo se mueven, está en los pequeños detalles. Su pelaje es tan suave y grueso que parecen pequeñas bolas de pelo, y sus caras siempre parecen llenas de asombro. Parpadean lentamente, sus grandes ojos brillantes les hacen parecer que siempre están sorprendidos. Y cuando mastican semillas con sus pequeñas manos, es casi demasiado adorable para sostenerlo. Si alguna vez quisiste una prueba de que los animales de la vida real pueden parecer juguetes de peluche, solo echa un vistazo a una ardilla voladora enana japonesa. Pero si estamos hablando de osos de peluche de la vida real, hay un animal que podría ser el más abrazable de todos: el cachorro Chow Chow. Algunos perros parecen diseñados para ser abrazados, y los cachorros de Chow Chow encabezan la lista. Con su pelaje espeso y esponjoso y sus caras redondas y esponjosas, parecen osos de peluche, pero lo más adorable de ellos, sus expresiones diminutas y serias. Incluso de cachorros tienen una mirada majestuosa, como si ya fueran sabios para su edad. Los Chow Chow son famosos por sus melenas de león, pero de jóvenes parecen pequeñas bolas de pelo con patas cortas y rechonchas. Caminan como patos, con sus colas esponjosas rebotando a cada paso, y cuando se sientan a menudo se desploman sobre sus traseros como pequeños animales de peluche que han perdido el equilibrio. Su pelaje es tan grueso que sus pequeñas orejas casi desaparecen en sus cabezas, lo que los hace parecer aún más redondos. Pero lo más sorprendente de un cachorro Chow Chow, su lengua. A diferencia de la mayoría de los perros, los Chow Chow tienen lenguas azules o moradas, un rasgo poco común que los hace aún más únicos. Pueden parecer juguetes suaves y tiernos, pero tienen una naturaleza tranquila e independiente. Aman a su gente, pero también tienen una actitud digna, como si supieran que son algo especial. Ver jugar a un cachorro Chow Chow es como ver a un pequeño cachorro de oso explorando el mundo por primera vez, y cuando se acurrucan en una bola esponjosa para una siesta, es imposible no querer acurrucarse junto a ellos. Algunas aves son elegantes, otras poderosas y otras sencillamente adorables. Los frailecillos pertenecen a esta última categoría. Con sus cuerpos redondos, alas cortas y picos coloridos, parecen pequeños payasos emplumados. Sus picos, pintados en tonos naranja, amarillo y azul durante la época de reproducción, son su característica más llamativa, convirtiéndolos en una de las aves más llamativas del mundo. Los frailecillos pueden parecer un poco torpes en tierra, caminando con sus patas palmeadas de color naranja brillante. En el aire y el agua son sorprendentemente hábiles. Sus alas baten rápidamente mientras vuelan justo sobre el océano, y cuando se sumergen se convierten en pequeños torpedos que usan sus alas para nadar bajo el agua en busca de peces. Ver a un frailecillo regresar a su madriguera con el pico lleno de peces, sus pequeñas patas pateando la arena al aterrizar, es una vista que nunca pasa de moda. A pesar de su apariencia de payaso, los frailecillos son padres muy trabajadores. Cavan nidos acogedores en los acantilados y se turnan para cuidar su único huevo. Cuando el polluelo nace, está cubierto de un plumón gris y es
esponjoso que parece una pequeña bola de setas. Los frailecillos pasan la mayor parte de su tiempo en el mar, pero cuando se reúnen en los acantilados costeros, crean algunas de las colonias de aves más lindas del mundo. Sus pequeños y decididos patos, sus brillantes ojos curiosos y su naturaleza juguetona los convierten en una de las criaturas más adorables del océano. Pero si la ternura lenta y suave es más tu estilo, hay un animal que podría superarlos a todos: el bebé perezoso. Estas pequeñas criaturas peludas se mueven tan despacio que incluso sus bostezos parecen ocurrir a cámara lenta, pero su ritmo soñoliento forma parte de su encanto. Con ojos grandes y redondos y pequeñas bocas respingonas, siempre parecen sonreír, lo que los convierte en uno de los animales más conmovedores de la selva. Los perezosos pasan casi toda su vida colgados de las ramas de los árboles, agarrándose firmemente con sus largas garras curvas. Incluso de bebés se aferran instintivamente a sus madres, aferrándose a su pelaje como si fueran pequeños peluches. Cuando deciden moverse, lo hacen con los movimientos más cuidadosos y deliberados, estirando un brazo, luego el otro, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Su pelaje es grueso y ligeramente peludo, a menudo adquiriendo un tinte verdoso por las algas que crecen en él, lo que les ayuda a mimetizarse con los árboles. Su actitud tranquila y despreocupada los hace aún más adorables. No se asustan, no se apresuran, simplemente existen en un estado de relajación permanente. Si se cansan a mitad de la comida, simplemente se detienen y toman una siesta, y cuando extienden lentamente la mano para tocar algo, sus deditos se curvan de la manera más delicada. Los perezosos bebés demuestran que no necesitas velocidad para ser adorable. A veces las cosas más lindas se toman su tiempo, pero si los animales pequeños son lo tuyo, conozcamos uno que es lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de tu mano: un cerdito taza de té. Hay algo en los cerditos bebés que los hace irresistiblemente adorables. Ahora imagina si nunca crecieran. Eso es exactamente lo que son los cerditos taza de té, cerditos diminutos que se mantienen pequeños para siempre. Con sus patas cortas, barrigas redondas y hocicos que parecen menearse constantemente, parecen sacados de un cuento infantil. Los cerditos taza de té son tan juguetones como sus parientes de tamaño natural, pero todo lo que hacen es aún más adorable debido a su diminuto tamaño. Trotan sobre sus delicadas pezuñas con sus colitas enroscándose y meneándose mientras exploran el mundo. Su curiosidad no tiene límites, lo huelen todo, empujan objetos con el hocico e incluso intentan meterse en espacios pequeños solo para ver qué hay dentro. Cuando están emocionados, dan pequeños saltos como si fueran palomitas de maíz, rebotando como pequeñas pelotas de goma. A pesar de su pequeño tamaño, son increíblemente inteligentes. Aprenden trucos, responden a sus nombres e incluso forman fuertes vínculos con los humanos. Les encanta acurrucarse, apretando sus cuerpecitos cálidos contra sus seres queridos. Y cuando duermen, emiten suaves gruñidos alegres, acurrucándose como pequeños rollos de canela rosados. Los cerditos taza de té pueden ser pequeños, pero su ternura es inmensa. Pero si buscas un animal diminuto con mucha energía, echemos un vistazo al quincayú, una preciosidad arborícola tan dulce como la miel que le encanta comer. El quincayú es uno de ellos. Con su cara redonda, grandes ojos oscuros y suave pelaje dorado, parece una mezcla entre un mono, un mapache y un oso de peluche, pero no está estrechamente emparentado con ninguno de ellos. Estas pequeñas criaturas juguetonas pasan su vida en lo alto de los árboles usando sus largas colas prensiles como una mano extra para balancearse de rama en rama. Los quincagúes son nocturnos, lo que significa que se despiertan al atardecer y pasan la noche explorando. Sus diminutas patas son increíblemente ágiles, capaces de agarrarse a ramas, frutas e incluso panales. Les encanta tanto la miel que se han ganado el apodo de osos de miel. Usan sus largas y estrechas lenguas para penetrar en las flores y colmenas, sorbiendo el dulce néctar con puro deleite. A pesar de su naturaleza enérgica, tienen un lado amable. Se acurrucan formando suaves bolas cuando duermen, envolviéndose con la cola como una manta acogedora. Cuando están despiertos, charlan suavemente entre sí, emitiendo chillidos agudos y arrullos. Observar a un quincayú moverse entre los árboles, deteniéndose solo para comer fruta o saborear un poco de miel, nos recuerda lo juguetona y encantadora que puede ser la naturaleza. Con una estatura no mayor que la de un perro pequeño, este ciervo miniatura parece un peluche que ha cobrado vida. Con sus grandes ojos redondos, su diminuta nariz negra y su pelaje corto y aterciopelado, el pudú es una de las criaturas más preciadas de la naturaleza. Originarios de Sudamérica, los pudús viven en bosques densos donde su pequeño tamaño les ayuda a permanecer ocultos. Se mueven silenciosamente, pisando con cuidado entre la maleza, sus delicadas pezuñas apenas hacen ruido. Cuando se asustan, no corren en línea recta como los ciervos más grandes.
grandes. En cambio, zigzaguean entre los árboles, lo que dificulta que los depredadores los atrapen. Pero incluso cuando están nerviosos, nunca pierden su encanto gentil. Sus enormes orejas se mueven con cada sonido. Sus diminutas colas se mueven mientras observan el mundo con gran curiosidad. Una de las cosas más adorables de los pudús es su forma de comer. Estiran sus pequeños cuellos hacia arriba, balanceándose sobre sus patas traseras para alcanzar hojas y bayas. Sus bocas se mueven en mordiscos lentos y cuidadosos. Sus expresiones siempre parecen suaves e inocentes, como si lo descubrieran todo por primera vez. Ver uno en libertad es como avistar una criatura mítica del bosque. El conejo arlequín es todo color, con sus llamativas manchas naranjas, negras, blancas y grises. No hay dos iguales. Su pelaje parece como si un pintor hubiera colocado cuidadosamente cada punto en el lugar perfecto, creando una obra maestra viviente. Pero el verdadero encanto de este conejo no reside solo en su hermoso pelaje, es la personalidad que lo caracteriza. Los conejos arlequín son juguetones y llenos de energía. Les encanta explorar, saltando con curiosidad por nuevos espacios, moviendo sus narices para captar cada aroma. Cuando están emocionados, realizan saltos y giros repentinos en el aire, un movimiento llamado Binky que demuestra lo felices que están. Sus largas orejas, siempre alertas, giran en diferentes direcciones como pequeñas antenas de radar, lo que los hace aún más expresivos. Pero a pesar de sus momentos de energía, los conejos arlequín también tienen un lado tranquilo y cariñoso. Disfrutan de las caricias suaves y a menudo estiran sus patitas completamente relajados en compañía de alguien de confianza. Cuando mordisquean verduras, sujetándolas con sus pequeñas patas, sus caritas redondas se vuelven aún más adorables. Pocas cosas son tan conmovedoras como ver a un conejo acicalarse cuidadosamente las orejas, mientras sus suaves patas frotan su cara de la manera más delicada. El océano alberga algunas de las criaturas más fascinantes de la Tierra, pero pocas son tan adorables como el caballito de mar pigmeo. Con menos de 2,5 centímetros de largo, este diminuto animal marino es uno de los caballitos de mar más pequeños del mundo. Su delicada cola enroscada envuelve el coral, manteniéndolo anclado mientras se mece suavemente con la corriente. Su diminuta cara de caballo, con un hocico del tamaño de un botón, le da un encanto único. Lo que hace al caballito de mar pigmeo aún más especial es su capacidad para mimetizarse perfectamente con su entorno. Adopta el color y la textura exactos del coral en el que vive, lo que lo hace casi imposible de detectar. Algunos están cubiertos de texturas suaves y rugosas que combinan con el coral rosa o naranja, mientras que otros tienen un aspecto más liso para mimetizarse con las algas. Este camuflaje natural los ayuda a mantenerse a salvo de los depredadores, pero también los hace parecer pequeñas obras de arte cuidadosamente diseñadas por la naturaleza. En lo profundo de los bosques nevados de Hokkaido, una diminuta criatura se asoma tras un árbol. Sus ojos redondos, de color negro azabache, brillan como piedras pulidas. Su suave pelaje gris plateado está esponjoso para protegerse del frío. Esta es la Eso momonga, una de las ardillas más adorables del mundo. A diferencia de las ardillas comunes, esta pequeña acróbata no solo salta de árbol en árbol, sino que se eleva. Con un movimiento de sus diminutas extremidades, una capa oculta de piel se extiende como un paracaídas, permitiéndole planear con gracia por el aire. Casi parece un pequeño peluche viviente alzando el vuelo. A pesar de su pequeño tamaño, este peludo volador es un maestro de la supervivencia. Pasa gran parte del tiempo en lo alto de las copas de los árboles, evitando depredadores y mordisqueando brotes, nueces e incluso corteza. En invierno, cuando la nieve lo cubre todo de blanco, el pelaje del Eso momonga se mimetiza a la perfección, haciéndolo casi invisible entre las ramas cubiertas de escarcha. Pero lo que realmente hace a esta pequeña criatura tan especial es su rostro. Con sus enormes ojos redondos y su diminuta nariz como un botón, tiene una expresión que derrite corazones. Es como algo sacado de un cuento de hadas, algo que esperarías encontrar en un bosque encantado, no en el mundo real. Incluso en Japón, donde vive, el Eso momonga rara vez se ve. Solo sale de noche, planeando entre los árboles en absoluto silencio. Si tienes la suerte de ver uno, puede que se detenga un instante, ladeando su diminuta cabeza como si sintiera tanta curiosidad por ti como tú por él. En lo alto de las montañas, donde el aire es fresco y la hierba crece en suaves zonas azotadas por el viento, una diminuta bola de pelo se desliza entre las rocas. No es un ratón, no es un conejo. Es una pica, una de las criaturas más encantadoras de la naturaleza. Con su cuerpo redondo, patas rechonchas y orejas enormes, la pica parece sacada de un cuento infantil. Su pelaje es grueso y suave, ideal para los duros inviernos de montaña. A diferencia de muchos pequeños mamíferos, no hiberna. En cambio, trabaja incansablemente en los meses más cálidos, recogiendo bocados de hierba y flores para secar al sol. Estos pequeños pajares lo mantendrán alimentado cuando llegue la nieve. Las picas son increíblemente expresivas. Tienen narices diminutas y tics y ojos que brillan con curiosidad. También tienen una voz sorprendentemente fuerte para un cuerpo tan pequeño.
Su agudo ep resuena por los acantilados, advirtiendo a otros del peligro o simplemente llamando a sus vecinos. A pesar de su ternura, las picas son fuertes supervivientes. Prosperan en algunos de los entornos más fríos y de mayor altitud, donde pocos otros animales pueden vivir. Ver a una sentada sobre sus patas traseras, mordisqueando una flor silvestre, con las orejas erguidas y alerta, es como ver a un personaje de dibujos animados de la vida real en acción. Para aquellos que nunca han visto una pica en persona, es difícil creer que algo tan pequeño pueda estar tan lleno de vida. No es de extrañar que algunos crean que fueron la inspiración para Pikachu. Bajo la luz dorada del sol africano, una diminuta figura se tambalea entre la hierba. Su pelaje es blanco puro, suave y esponjoso como la nieve recién caída. Sus redondos ojos azules parpadean ante la luz del día. Es un cachorro de león blanco y parece una criatura de ensueño. A diferencia de los cachorros de león normales, estas raras bellezas nacen con un pelaje pálido, casi fantasmal. No son albinos, solo una rareza genética que les da una apariencia sobrenatural. Durante las primeras semanas de vida, permanecen cerca de su madre, sus pequeños cuerpos apenas visibles en su abrazo protector. Sus suaves maullidos son casi como los de un gatito. A medida que crecen, su personalidad juguetona brilla. Se abalanzan sobre sus hermanos, se revolcan en la hierba y azotan todo lo que se mueve. Cada movimiento es una mezcla de torpeza y elegancia. Incluso sus pequeños rugidos, más parecidos a un chillido en esta etapa, transmiten un toque de travesura. A pesar de su encantadora apariencia, la vida no es fácil para los cachorros de león blanco. Su pelaje claro los hace destacar en la naturaleza, una desventaja cuando mimetizarse con la sabana es clave para la supervivencia. Es por eso que la mayoría de los leones blancos actuales viven en reservas protegidas, donde pueden crecer sin la amenaza constante de depredadores. Bajo el suelo seco y arenoso de Argentina, una diminuta criatura excava a una velocidad sorprendente. Apenas tiene el tamaño de un hámster, con el cuerpo cubierto de un suave pelaje pálido. Pero la verdadera sorpresa reside en su lomo, un delicado caparazón rosado que parece casi translúcido. Este es el armadillo hada rosado, uno de los animales más inusuales y adorables del planeta. A diferencia de sus primos, los armadillos, de mayor tamaño, este diminuto excavador vive casi exclusivamente bajo tierra. Sus fuertes garras, similares a remos, le permiten excavar a la velocidad del rayo, desapareciendo en la tierra en segundos. Si se asusta, incluso puede nadar a través del suelo, desapareciendo de la vista como un pequeño fantasma del desierto. Su caparazón rosado no es solo un adorno, sino que ayuda a regular la temperatura corporal, actuando como un sistema de refrigeración integrado. Y esos diminutos ojos redondos, casi siempre ocultos. Este armadillo depende más del tacto y la vibración que de la vista, abriéndose paso a tientas por los suaves túneles arenosos que habita. A pesar de su delicada apariencia, el armadillo hada rosado es resistente. Sobrevive en algunas de las regiones más áridas, manteniéndose oculto de los depredadores y solo emergiendo de noche para mordisquear insectos y raíces de plantas. Pero también es uno de los animales menos comprendidos del mundo. Los científicos rara vez tienen la oportunidad de estudiarlos, y los avistamientos son increíblemente raros. Hay algo mágico en esta diminuta criatura acorazada. Su suave pelaje, su caparazón rosado y su naturaleza reservada lo hacen parecer un mito hecho realidad. Pocos verán uno en persona, pero saber que existen es suficiente para hacer que el mundo se sienta un poco más encantador. En las densas selvas tropicales del sudeste asiático, una diminuta criatura se aferra a la rama de un árbol completamente inmóvil. Su pelaje es suave y leonado, mimetizándose con la corteza, pero sus ojos, enormes, redondos y dorados, lo delatan. Se trata de un tarcero, un primate tan pequeño que cabe en la palma de la mano. Sus ojos no solo son grandes, sino enormes comparados con su cuerpo. Cada uno es más grande que su cerebro. Al caer la noche, brillan con una intensidad inquietante, captando hasta el más leve movimiento en la oscuridad. Este pequeño mono no corre ni salta, se lanza. Con sus poderosas patas, se impulsa de rama en perfecto silencio, moviéndose como una sombra. A pesar de su presencia fantasmal, el tarcero es sorprendentemente expresivo. Sus diminutos dedos se aferran a la corteza del árbol con fuerza, mientras inclina la cabeza, observando el mundo con una seriedad casi cómica. Cuando emite un sonido, es una serie de chirridos agudos, apenas audibles para el oído humano. Pero el momento más conmovedor, cuando un tarcero bebé se aferra a su madre, sus deditos envueltos alrededor de su pelaje, sus enormes ojos parpadeando con asombro. Al verlos así, no puedes evitar sentir que estás mirando a una criatura de otro mundo, algo tan delicado, tan extraño y, sin embargo, imposiblemente lindo. Una diminuta figura se tambalea entre la maleza, con sus escamas brillando bajo la luz del sol. Es una cría de pangolín, de apenas unas semanas, que sigue a su madre con pasos delicados y cuidadosos. Su cuerpo está cubierto de escamas suaves y pálidas, aún flexibles a su corta edad, y su carita puntiaguda mira al mundo con dulce curiosidad. A los pangolines se les suele llamar piñas andantes, pero una cría de pangolín parece más bien un pequeño dragón vivo.
Cuando se siente nervioso, se acurruca en una bolita perfecta, con la cola firmemente envuelta alrededor de su cuerpo. Pero cuando se siente seguro, trepa al lomo de su madre, cabalgando a su lado mientras ella se mueve por el bosque en busca de hormigas y termitas. Su lengua es sorprendentemente larga, incluso de bebé, hecha para deslizarse por pequeños túneles y atrapar insectos. Pero la verdadera magia está en cómo se mueve, sus pequeñas garras aferrándose a la tierra, su pequeño hocico moviéndose con curiosidad. Es tan diferente de cualquier otro animal, pero hay algo innegablemente encantador en su forma cuidadosa y cautelosa de explorar el mundo. Los pangolines se encuentran entre los animales más traficados del mundo, pero ver una cría en la naturaleza es una visión rara y preciosa. Es un recordatorio de que incluso las criaturas más pequeñas e inusuales merecen la oportunidad de crecer, explorar y acurrucarse a salvo junto a su madre. En el corazón de la selva tropical de Borneo, una pequeña figura redonda se arrastra entre los árboles. Tiene orejas enormes, una trompa corta y respingada y ojos que parecen brillar con picardía. Se trata de un elefante pigmeo de Borneo, la especie de elefante más pequeña de la Tierra y posiblemente la más adorable. A diferencia de sus parientes mucho más grandes, estos elefantes tienen una complexión más compacta. Sus caras de bebé les dan un aspecto eternamente joven y su carácter apacible no hace más que acentuar su encanto. En lugar de la imponente presencia de un elefante africano o asiático, el elefante pigmeo de Borneo parece casi abrazable. También son juguetones. Las crías se persiguen entre la maleza, usando sus cortas trompas para tirar de las enredaderas o chapotear en charcas fangosas. Incluso los adultos son conocidos por su comportamiento relajado y amigable, moviéndose por la selva con una gracia casi pacífica. A pesar de su adorable apariencia, estos elefantes están en peligro de extinción. Su hogar en la selva tropical se está reduciendo, obligándolos a vivir en espacios cada vez más pequeños. Pero viéndolos en libertad, no se notaría que llevan una carga tan pesada. Parecen contentos, moviéndose juntos en grupos familiares, sus pequeñas trompas extendiéndose para tocarse y tranquilizarse mutuamente. Un bebé elefante pigmeo de Borneo, con las orejas aleteando, la trompa enroscada, dando sus primeros y torpes pasos, es una imagen que hace que el mundo se sienta un poco más suave. Se dice que esta increíble criatura es una rara mutación genética, un pony miniatura nacido con apenas unos centímetros de largo, acurrucado en una mano humana. Parece un juguete diminuto, pero sus rasgos están completamente desarrollados, desde la suave crin hasta las diminutas pezuñas. Aunque extremadamente raros y frágiles, se han reportado casos aislados de animales como este. Sea un milagro o un misterio, es una de las imágenes más preciadas que se puedan imaginar. Una mancha blanca rebota sobre la hierba, meneando la cola y con los ojos brillantes de emoción. Este es el Spitz japonés, un perro que parece una bola de nieve andante y sonriente. Su pelaje espeso y suave es tan puro como la nieve recién caída, y sus orejas respingonas y su expresión alegre hacen imposible no devolverle la sonrisa. A diferencia de algunas razas de perros pequeños, el Spitz japonés no es ladrador. Es alerta, inteligente y siempre listo para divertirse. Una de sus cosas favoritas: corriendo en círculos a toda velocidad, zumbando como una pequeña nube con patas. Adora la compañía humana y seguirá a su dueño de una habitación a otra, siempre buscando atención, siempre ansioso por complacer. Pero su mejor característica, esa distintiva sonrisa de Spitz. Las comisuras de su boca, combinadas con su melena esponjosa, le dan una expresión permanentemente feliz. Incluso cuando está sentado tranquilamente, mirándote con sus grandes ojos redondos, irradia calidez y amabilidad. Esta raza es conocida por su lealtad. Un Spitz japonés esperará pacientemente junto a la puerta a que su dueño llegue a casa, saludándolo con emocionantes piruetas y meneando la cola. No es solo un perro, es un pequeño bulto de felicidad, siempre listo para alegrarle el día a alguien. Al ver a uno inclinar la cabeza, las orejas erguidas y el meneo de la cola, es imposible resistirse a su encanto. En lo profundo de las selvas tropicales de América Central y del Sur, una sombra se mueve silenciosamente entre las ramas. Es un margay, un felino salvaje tan ágil y ligero que parece más un pequeño espíritu de la selva que un animal real. Su pelaje dorado está cubierto de llamativas manchas negras, lo que le da el aspecto de un leopardo en miniatura. Pero lo que realmente distingue a este felino es su forma de moverse. A diferencia de la mayoría de los felinos salvajes, el margay no solo trepa a los árboles, sino que vive en ellos. Tiene una increíble habilidad de la que carecen incluso los leopardos. Puede girar sus tobillos completamente hacia atrás, lo que le permite bajar de los árboles de cabeza como una ardilla. Esto lo convierte en uno de los felinos más acrobáticos del mundo. A pesar de su naturaleza salvaje, el margay tiene la cara de un gatito inocente. Sus ojos grandes y redondos brillan a la luz de la luna mientras mira hacia abajo desde las copas de los árboles. Sus suaves y delicados bigotes se contraen al escuchar el susurro de un pájaro o un mono. Y su cola, más larga que su propio cuerpo, lo ayuda a equilibrarse mientras salta sin esfuerzo de rama en rama. Los margays rara vez se ven, incluso por quienes los estudian. Se mueven casi en silencio, sus suaves patas apenas hacen ruido. Cuando se muestran, es un espectáculo impresionante, un fantasma moteado de la selva, mirando a través de las hojas con la curiosidad de ojos abiertos de un gato doméstico, pero con la habilidad y la gracia de un cazador nato.
En la quietud de la noche, una diminuta figura se aferra a la rama de un árbol, moviéndose con pasos lentos y pausados. Sus ojos redondos, increíblemente grandes, brillan suavemente a la luz de la luna. Este es el loris perezoso, uno de los primates más singulares e innegablemente adorables del mundo. Su rostro parece casi irreal, como un peluche de niño que cobra vida. La redondez de su cabeza, la forma en que sus deditos se aferran suavemente a la corteza del árbol, es la definición misma de adorable. Y cuando extiende su manita para alcanzar una fruta, moviéndose con una especie de curiosidad cuidadosa, es casi hipnotizante observarlo. A pesar de su pequeño tamaño, el loris lento tiene un secreto. Esconde en sus codos una toxina suave, lo que lo convierte en el único primate venenoso del mundo. Cuando se siente amenazado, se lame el brazo, mezclando la toxina con su saliva antes de dar un mordisco que puede causar irritación o incluso reacciones alérgicas en los depredadores. Pero no dejes que eso te engañe. Esta pequeña criatura es pacífica por naturaleza, pasando las noches buscando insectos, frutas y savia de los árboles. Una de las imágenes más conmovedoras es la de un loris lento enroscándose en una rama, parpadeando lentamente, con una expresión llena de silenciosa maravilla. Se mueve con la paciencia de un alma vieja, pero sus rasgos delicados y su naturaleza gentil lo convierten en uno de los animales más encantadores de la tierra. Una diminuta bola de suaves púas blancas se arrastra por la hierba, con su hocico rosado moviéndose en el aire. Este es un erizo albino, una rara e impresionante variante de uno de los mamíferos diminutos más queridos del mundo. A diferencia de los erizos comunes, sus púas son de un blanco puro y sus ojos brillan con un suave tono rosa o azul hielo. Los erizos ya son conocidos por su ternura, pero hay algo mágico en un erizo albino. Cuando se acurruca formando una pequeña bola, parece un copo de nieve que cobra vida. Cuando se estira, revelando su suave vientre y sus diminutas patas, es difícil creer que una criatura de aspecto tan delicado esté cubierta de espinas afiladas. A pesar de su apariencia fantasmal, los erizos albinos son tan juguetones y curiosos como sus parientes de color más oscuro. Les encanta excavar madrigueras, husmear en busca de comida e incluso realizar un extraño bailecito cuando encuentran un nuevo olor, frotándolo por todo el cuerpo con un divertido movimiento de contoneo. Pero lo mejor, esa carita soñolienta que asoma por debajo de un montón de ropa de cama, la nariz rosada que se contrae y las orejas erguidas. Los erizos albinos pueden parecer criaturas de un cuento de hadas invernal, pero son muy reales, pequeños y puntiagudos bultos llenos de encanto. A la deriva en el océano abierto, algo diminuto y brillante capta la luz. Al principio parece una delicada joya, un fragmento azul zafiro del mismísimo mar, pero luego se mueve, desplegando sus diminutas extremidades plumosas. Este es el dragón azul, una de las criaturas marinas más impresionantes del planeta. Su cuerpo es azul eléctrico con vetas plateadas que recorren su lomo. Sus delicados apéndices se extienden como alas en miniatura, dándole la apariencia de un pequeño dragón flotando ingrávido sobre la superficie del agua. Pero no se dejen engañar por su delicada belleza. Esta diminuta babosa marina es un depredador. Se alimenta de medusas venenosas, almacenando sus toxinas en su cuerpo para defenderse. A pesar de su feroz dieta, el dragón azul es increíblemente pequeño. Rara vez supera los 7,5 centímetros. Si lo vieran de cerca, parecería una diminuta criatura mítica, algo propio de una historia de fantasía más que del mundo real. Se mueve con una gracia natural, flotando donde quiera que las corrientes oceánicas lo lleven. Muy por debajo de la superficie del océano, donde nunca llega la luz del sol, una diminuta figura agita sus delicadas aletas como las orejas de un elefante bebé. Su cuerpo es suave, redondo y ligeramente translúcido, como una pequeña bola de masa flotando en el agua. Este es el pulpo dumbo, una de las criaturas más preciadas jamás descubiertas en las profundidades marinas. A diferencia de la mayoría de los pulpos, no tiene brazos largos y delgados. En cambio, sus tentáculos son cortos y rechonchos, lo que le da una apariencia casi de juguete. Cuando nada, no se desplaza hacia atrás como sus parientes. En cambio, agita sus aletas, similares a orejas, deslizándose suavemente por el agua con un movimiento tranquilo, casi onírico. Su rostro es donde surge la verdadera magia. Unos diminutos ojos oscuros miran desde su suave cuerpo, dándole una expresión de pura inocencia. Hay algo en su forma de moverse, lento, cuidadoso, como si explorara el mundo por primera vez. Observar un pulpo dumbo es como observar a un pequeño cachorro submarino con sus pequeñas aletas moviéndose mientras se desliza por el fondo del océano. A pesar de vivir a kilómetros de profundidad, donde la presión aplastaría a la mayoría de las criaturas, el pulpo dumbo prospera en la oscuridad. Rara vez es visto por humanos, lo que hace que cada avistamiento registrado parezca un vistazo a otro mundo.
Si existe un cuento de hadas de las profundidades marinas, esta diminuta criatura es su protagonista. En los bosques nevados de China, un destello dorado se mueve entre los árboles. Una criatura de pelaje espeso y esponjoso, cara azul brillante y una diminuta nariz respingada, se posa en una rama. Su pelaje dorado brilla contra el fondo blanco. Este es el mono dorado de nariz chata, uno de los primates más llamativos de la Tierra. Su apariencia es casi irreal, como si hubiera sido creada para una película de fantasía. Su vibrante pelaje naranja lo mantiene caliente durante los gélidos inviernos, mientras que su diminuta nariz, levantada como si mostrara curiosidad constante, le da un aspecto infinitamente adorable. Pero la vista más conmovedora, un grupo de estos monos acurrucándose para calentarse, sus suaves cuerpos apretados, sus colas esponjosas envueltas unas alrededor de otras como una manta viviente. Los monos chatos dorados están llenos de personalidad. Parlotean ruidosamente, saltan de árbol en árbol con impresionante agilidad y pasan la mayor parte del tiempo acicalándose unos a otros. Son profundamente sociables, siempre jugando, acurrucándose y asegurándose de que nadie se quede atrás. A pesar de su apariencia brillante, son sorprendentemente escurridizos, pasando sus días en lo alto de las copas de los árboles, ocultos de los depredadores. Ver uno en la naturaleza es un momento raro y mágico. La forma en que inclinan sus pequeñas caras azules, parpadeando con curiosidad, casi se siente como si estuvieran tratando de entenderte, tanto como tú intentas entenderlos a ellos. Una figura pálida revolotea en la noche, con alas finas como la seda y su diminuta nariz rosada moviéndose en el aire frío. Aterriza suavemente en una rama, envolviéndose en sus alas como una diminuta capa blanca. Este es el murciélago fantasma del norte, uno de los murciélagos más raros y llamativos del mundo. A diferencia de la imagen oscura y sombría que la mayoría de la gente tiene de los murciélagos, este se parece más a una diminuta nube voladora. Su pelaje es blanco puro, suave y esponjoso, lo que lo hace destacar incluso a la luz de la luna. Su rostro es delicado, con ojos grandes y oscuros que le dan una expresión casi infantil. Es difícil imaginar que algo tan pequeño y frágil sobreviva en la naturaleza, pero el murciélago fantasma del norte está perfectamente adaptado a su vida en los árboles. Pasa la mayor parte del tiempo colgado boca abajo, acurrucado en una acogedora bola de pelusa y solo despierta cuando el mundo se oscurece. Revolotea por el aire en un silencio casi absoluto, buscando pequeños insectos con una gracia natural. Y cuando se detiene a descansar, envolviéndose en sus suaves alas, parece un pequeño ángel dormido. Pocas personas llegan a ver a estos murciélagos en persona. Viven en bosques remotos, en lo alto de los árboles, evitando el contacto humano tanto como sea posible. Pero para aquellos con la suerte de echar un vistazo, es una imagen que permanece con ellos para siempre. Una pequeña figura fantasmal moviéndose suavemente a través de la noche, más hermosa que inquietante. En las vastas y abiertas llanuras de Asia Central, una pequeña manada de animales se mueve junta, con rostros inusuales que no se parecen a ningún otro animal en la Tierra. Con un pelaje suave color arena, patas esbeltas y una de las narices más singulares del reino animal, el antílope saiga parece sacado de un cuento de hadas. Su nariz es lo que lo hace tan especial. Grande, flexible y de un tamaño casi cómico, parece una diminuta trompa de elefante, tambaleándose ligeramente con cada paso. Pero esta característica de aspecto curioso tiene un propósito. Ayuda a filtrar el polvo del aire seco y regula la temperatura corporal durante condiciones climáticas extremas. A pesar de su peculiar apariencia, los antílopes saiga son increíblemente elegantes. Pueden correr a velocidades superiores a los 64 km por hora, saltando por las llanuras como bailarines. En primavera, cuando nacen las crías saiga, se ven aún más encantadoras, pequeñas, tambaleantes, con narices de gran tamaño que aún no han desarrollado del todo. Lamentablemente, las saigas son uno de los animales más amenazados del mundo. Su número ha disminuido drásticamente debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva, pero en las áreas protegidas, las manadas están regresando de forma lenta pero constante. Al ver de cerca a una de estas criaturas únicas, con sus suaves ojos marrones parpadeando y su peculiar naricita moviéndose, es imposible no sentir una conexión. El mundo sería un lugar mucho menos encantador sin ellas. ¿Quién dijo que las tarántulas no pueden ser adorables? Conoce a la tarántula Zafiro guti, una araña tan impresionante que parece pintada por un artista. Sus patas brillan en tonos azul eléctrico con delicados patrones dorados. Es uno de los arácnidos más hermosos del mundo y, a pesar de su reputación de feroz, es sorprendentemente dócil. A diferencia de las tarántulas peludas y marrones que la gente suele imaginar, esta parece casi irreal, como una gema viviente arrastrándose entre los árboles de los bosques de la India. Su movimiento es suave y grácil, con cada paso cuidadoso y preciso. Cuando extiende sus largas patas, el azul iridiscente brilla bajo la luz, cambiando con cada ángulo. Incluso su rostro posee un encanto peculiar. Dos grandes ojos curiosos asoman desde su diminuto e intrincado cuerpo. Es más asustadizo que agresivo y prefiere esconderse que luchar. Si no se le molesta, pasa la mayor parte del tiempo escondido en los huecos de los árboles, tejiendo delicadas telarañas de seda que brillan con la luz.
Les presento a Patrick, una criatura inusual. Patrick era un wombat común de Australia, pero no tenía nada de común. Con más de 40 kilogramos, era oficialmente el wombat más pesado registrado y, sinceramente, parecía más un puff con patas que un animal salvaje. Durante años vivió en el Parque de Vida Silvestre de Ballarat, donde se convirtió en una leyenda local y una estrella viral de internet. La mayoría de los wombats son corpulentos, sí, pero Patrick era enorme. Su tamaño era tan impresionante que los visitantes a menudo se quedaban atónitos sin saber si era real o una escultura peluda. Y sin embargo, Patrick era muy real y muy tranquilo. Disfrutaba de sus días holgazaneando en una carretilla convertida en carruaje real, paseándose por el parque como una celebridad. No caminaba mucho, sobre todo porque no tenía por qué hacerlo. Todos acudían a él. Lo curioso es que se supone que los wombats ni siquiera alcanzan ese tamaño. La mayoría pesan en promedio unos 25 kilos, pero Patrick tenía una rara combinación de genética, dieta y cuidados que le permitió crecer hasta casi el doble de ese tamaño. No lo sobrealimentaban ni lo maltrataban, simplemente seguía creciendo, de forma natural, hasta convertirse en una unidad perfecta. Si el reino animal tuviera su propia versión de la lucha de sumo, Patrick habría sido el campeón reinante. Y sí, era querido no solo por el personal, sino por los fans de todo el mundo. Era gentil, tranquilo y extremadamente fotogénico. Posaba con turistas, se acurrucaba con los cuidadores del zoológico e incluso celebraba sus propias fiestas de cumpleaños con pasteles de wombat personalizados. Hay una razón por la que tenía su propia línea de productos y recibía más correo de fans que algunas estrellas de Hollywood. Con más de 30 años, Patrick también ostentaba el récord de ser uno de los wombats más longevos en cautiverio. Eso es 3 veces la esperanza de vida promedio. No solo creció, sino que se mantuvo fuerte, sano y feliz durante décadas. Su fama creció igual que él, silenciosa pero masivamente. Ahora, de leyenda en leyenda, conozcamos a Hércules, el ligre que hace que leones y tigres parezcan gatos domésticos. Este enorme animal es un híbrido entre león macho y tigresa y no solo obtuvo lo mejor de ambos mundos, sino que obtuvo más de todo. Con más de 400 kilogramos y más de 3,5 metros de largo sobre sus patas traseras, Hércules es tan enorme que hay que verlo para creerlo. Hércules vive en Myrtle Beach Safari, Carolina del Sur. Y a diferencia de muchos grandes felinos, no solo es un depredador fuerte, sino que es sorprendentemente tranquilo con sus cuidadores. Sus patas son más grandes que un plato, su cabeza es casi del tamaño de una llanta, y su rugido parece sacado de las profundidades de Jurassic Park. Los ligres crecen más que sus dos especies progenitoras gracias a un fenómeno genético llamado vigor híbrido, y Hércules es el ejemplo más claro de hasta dónde puede llegar. No vive en libertad, los ligres como él no se dan de forma natural, pero en su hogar Hércules tiene espacio para moverse, una piscina donde nadar y una dieta especialmente diseñada que incluye unos 13 kilogramos de carne al día. Además, no es solo una joya. Investigadores y especialistas en animales lo utilizan para estudiar la genética híbrida y el comportamiento animal. Uno pensaría que una criatura de este tamaño podría ser torpe, pero Hércules se mueve con una gracia sorprendente, casi como un león cruzado con un tren de carga. Es el tipo de animal que te recuerda que la naturaleza aún tiene sorpresas y no todas encajan perfectamente en categorías. Del rey de los gatos al gentil gigante de los perros, hablemos de George, el gran danés que redefinió la palabra grande. George no solo era grande, estaba en otro nivel. Con 111 kilos de peso y más de 110 centímetros de altura hasta los hombros, George medía más de 2 metros de largo desde la nariz hasta la cola. Eso lo hace más alto que la mayoría de los jugadores de la NBA cuando se ponía de pie sobre sus patas traseras. Lo sorprendente es que George no era feroz ni ruidoso. Era increíblemente bondadoso. A pesar de tener el tamaño de un pony pequeño, le daban miedo los perros pequeños y prefería los mimos al caos. Sus dueños en Arizona decían que a menudo intentaba sentarse en sus regazos sin darse cuenta de que podía aplastar fácilmente a un adulto. Necesitaba su propia cama a medida, comía más de 45 kilos de comida al mes e incluso tenía su propio sofá especial. Pasear a George era como guiar a un pequeño caballo por las afueras. Los desconocidos se paraban constantemente para sacarse fotos, y sí, la gente preguntaba si era real. La fama de George se disparó tras ganar el título Guinness del perro más alto del mundo y aparecer en programas de televisión nacionales. Sin embargo, a pesar de todo, se mantuvo con los pies en la tierra. No era solo una mascota, sino un querido miembro de la familia y un recordatorio de que ser grande no tiene por qué ser aterrador. Y ahora, veamos el mundo de los reptiles. El siguiente animal es más largo que un coche, más pesado que una persona y, definitivamente, no es algo que quieras acurrucarte a tus pies. Has visto perros grandes y gatos gigantes. Pero ahora es el momento de algo realmente escalofriante. Conoce a Medusa, la pitón reticulada más larga jamás mantenida en cautiverio. Esta serpiente viva mide unos increíbles 7,5 metros de largo y pesa más de 160 kilogramos. Eso es más largo que una limusina y más pesado que una motocicleta. Vive en Kansas City, Missouri, y no, esto no es CGI. Medusa ha sido medida y verificada por Guinness y no baja el ritmo.
Cuando se enrosca, es como una pila de neumáticos viviente. Cuando se estira, puede ocupar fácilmente una habitación entera. Es lo suficientemente fuerte como para aplastarla, pero lo suficientemente tranquila como para que sus cuidadores experimentados la manipulen, aunque se necesitan varias personas solo para moverla con seguridad. Las pitones reticuladas son conocidas por su longitud, pero la mayoría no se acercan a su escala. Lo que hace a Medusa aún más fascinante es su personalidad. No es agresiva, solo segura de sí misma. Ha participado en espectáculos y exhibiciones educativas, deslizándose tranquilamente entre equipos de cámara y visitantes curiosos mientras mantiene una postura perfecta. A pesar de que películas como Anaconda puedan exagerar a las serpientes como ella, Medusa es 100% real, está viva y es increíblemente enorme. Su dieta, principalmente conejos y ocasionalmente comidas más abundantes, todas espaciadas en el tiempo. No necesita comer a menudo, solo comer en grande. Para los fanáticos de los reptiles es una leyenda viviente. Para todos los demás es un recordatorio de que la naturaleza no necesita ficción para impactarnos. De la escurridiza reina de la longitud a un imponente gigante de 4 patas, saluda a Big Jake, el caballo más alto jamás medido. Este caballo de tiro belga alcanzó una increíble altura de 2 metros y 10 centímetros a la cruz. Eso significa que si te parabas a su lado, su lomo te sobrepasaba la cabeza, y ni siquiera hablamos de su cabeza. Big Jake vivía en Wisconsin y pesaba 1,170 kilogramos. Eso es más pesado que un coche. Necesitaba un establo a medida, equipo para caballos de gran tamaño y un remolque que parecía de circo. Pero Jake no era una bestia ruidosa. A pesar de su enorme tamaño, era tranquilo, gentil y amigable, un verdadero gigante gentil de corral. Nacido en el año 201, Jake ya estaba por encima de la media como potro y siguió creciendo. No se detuvo hasta que rompió el récord Guinness y se convirtió en un fenómeno de internet. Fans de todas partes vinieron a verlo. Incluso los jinetes experimentados tuvieron que usar un banquillo para montarlo. Lo increíble es lo equilibrado y coordinado que era. Uno pensaría que un caballo tan alto podría ser torpe o lento, pero Jake no. Podía levantar peso, moverse con fluidez y erguirse orgulloso como un rascacielos de 4 patas. Falleció después de una vida larga y amorosa, pero su legado aún se cierne sobre el mundo de los caballos. Big Jake no era solo un caballo, era un monumento en movimiento. Ahora nos dirigimos a aguas turbias donde algo enorme acecha justo debajo de la superficie. Les presentamos a Giant George, un bagre australiano que acaparó titulares en toda Europa cuando fue capturado en el río Po, en Italia. Este coloso de agua dulce medía más de 2,5 metros de largo y pesaba casi 127 kilogramos. Eso es más pesado que un león adulto, y George ni siquiera necesitaba garras para ser intimidante. Los pescadores del norte de Italia están acostumbrados a grandes capturas, pero nada los preparó para George. Cuando finalmente lo sacaron, hicieron falta 2 hombres adultos para sujetarlo para una foto. Su cabeza por sí sola parecía la de una criatura prehistórica con una boca ancha y abierta que podría tragarse un balón de fútbol entero. Su piel gruesa como una armadura brillaba al sol y sus bigotes o barbillas parecían las antenas de algún extraterrestre de las profundidades marinas. Lo que hace a George aún más fascinante es que pertenece a una especie conocida por alcanzar grandes dimensiones, pero este tamaño, eso es algo único en la vida. Los bagres de Gales viven en el fondo y rara vez se ven a esta escala. Sin embargo, George claramente había estado prosperando, acechando en las profundidades y creciendo año tras año casi en silencio. Las fotos de George se viralizaron rápidamente y muchos lo llamaron un verdadero monstruo de río, pero no era un monstruo en absoluto, sino un ejemplar naturalmente enorme de una especie que data de millones de años. Y lo mejor, después de la sesión de fotos, George fue liberado sano y salvo en el agua. En algún lugar de Italia todavía nada como una leyenda viviente en el río, esperando a que el próximo pescador afortunado vea una sombra demasiado grande para su comodidad. Durante años gobernó como el rey de los cocodrilos, un gigante viviente que dejaba boquiabiertos a cualquiera que lo viera en persona. Se trataba de Cassius, un legendario cocodrilo de agua salada que ostentaba el título oficial Guinness al cocodrilo más grande en cautiverio, con unas increíbles medidas de 5 metros y 53 centímetros y un peso de más de 1,000 kilogramos. No solo era grande, sino que era enorme a escala prehistórica. Cassius vivía en Marineland, Melanesia, en Green Island, Queensland, donde se convirtió en la imagen del parque y en el centro de innumerables fotos turísticas. Su cabeza por sí sola parecía capaz de tragarse una pelota de playa y su poderosa cola se arrastraba tras él como el timón de un submarino. Nacido en libertad y capturado tras volverse demasiado agresivo en su hábitat natural, Cassius pasó décadas en un tranquilo retiro, disfrutando del sol y observando en silencio su entorno con ojos antiguos y calculadores. Sus cuidadores estimaron su edad en más de 100 años, una cifra asombrosa que lo convirtió en uno de los cocodrilos más antiguos jamás registrados. A pesar de su tamaño y fuerza, Cassius tenía un comportamiento sorprendentemente tranquilo, solo se movía cuando era necesario, pero cuando lo hacía era como ver una roca cobrar vida. A finales de 2024, Cassius falleció, marcando el final de una era para los entusiastas de los reptiles de todo el mundo. Su muerte fue pacífica y dejó un legado como una de las criaturas más impresionantes de la naturaleza. Incluso ahora siguen circulando historias sobre él.
la escala de su cuerpo, la forma en que la luz del sol rebotaba en su espalda acorazada, el silencio que imponía sin hacer un sonido. Cassius no era solo un cocodrilo. Era un recordatorio de que algunas leyendas no tienen por qué ser ficticias, pueden ser reales, con dientes afilados y una mirada que te hacía sentir como si estuvieras cara a cara con la historia antigua. La mayoría de la gente piensa en las ranas como criaturas diminutas que se pueden encontrar en una hoja o saltando por una acera lluviosa. Pero entonces está Goliat, un animal real que cambia por completo esa idea. Originaria de las selvas tropicales de Camerún, la rana Goliat ostenta el récord de ser la rana más grande del mundo y ni siquiera se acerca. Estos anfibios pueden crecer hasta 32 centímetros de largo y cuando se estiran, algunos alcanzan más de 75 centímetros desde el hocico hasta los dedos. Los ejemplares más grandes pesan más de 3 kilogramos, más que algunos gatos domésticos. Las ranas Goliat no croan como un sapo de jardín promedio y definitivamente no se quedan quietas en tu mano. Son poderosas, alertas y sorprendentemente inteligentes. Uno de los descubrimientos más alucinantes sobre ellas, construyen charcas rodeadas de rocas para sus huevos, literalmente moviendo piedras que pesan más que ellas para crear lugares seguros de reproducción. Ese tipo de fuerza muscular en una rana es casi inaudita en el reino animal. Viven cerca de ríos y arroyos de aguas rápidas y gracias a su tamaño son excelentes nadadoras. A pesar de su corpulenta complexión, son ágiles, rápidas y lo suficientemente fuertes como para saltar distancias impresionantes. Pero avistar una en libertad no es fácil. Su camuflaje natural y su naturaleza tímida las hacen difíciles de rastrear, y cuando perciben el peligro, no saltan, sino que se lanzan al agua y desaparecen. Las ranas Goliat se han convertido en un símbolo de la biodiversidad única de Camerún, aunque su población está disminuyendo lentamente debido a la pérdida de hábitat. Los esfuerzos de conservación ahora buscan proteger a estos gigantes anfibios para que las futuras generaciones puedan presenciar una rana que es literalmente más grande que la vida misma. En el mundo de los animales gigantes, esta rana puede que no sea la más ruidosa, pero sin duda es una de las más inolvidables. Hay pollos grandes. Y luego está Merakli, el gallo que rompió internet y quizás algunos límites de escala en el camino. Este pájaro enorme vive en Kosovo y se convirtió en una estrella viral gracias a su increíble altura de más de 80 centímetros y un peso que rivaliza con algunos niños pequeños. Cuando se pavonea, no camina, desfila. Sus patas gruesas, pecho abultado y postura imponente hacen que los gallos normales parezcan juguetes. Merakli es un gallo Brahma, una raza ya conocida por ser grande. Pero él lo lleva a otro nivel. Las imágenes de él pisando tranquilamente por su patio provocaron titulares en todo el mundo. Algunos incluso lo relacionaron con esa imagen de un pollo gigante tirando de un arado. Y aunque Merakli no está cultivando campos, su tamaño real es lo suficientemente impactante por sí solo. Es tranquilo, seguro de sí mismo y destaca por completo en el gallinero. Entre los pollos, Merakli no es solo el más grande, es el jefe. A primera vista, podrías pensar que la foto de este gato está estirada o alterada digitalmente, pero no es así. Rupert, un enorme Maine Coon australiano, es muy real y muy grande. Con más de 16 kilogramos y más de 1,5 metros de la nariz a la cola, Rupert es más grande que la mayoría de los perros medianos. Y sigue creciendo. Rupert se hizo famoso después de que su criador compartiera fotos de él acunándolo como un bebé, solo que la persona que lo sostenía parecía estar levantando un puma. Sus patas son más anchas que las manos de la mayoría de las personas. Su cola es como un plumero con esteroides y su espeso pelaje lo hace parecer aún más grande de lo que ya es. Este no es un gato que se acurruca en tu regazo, tú te acurrucas en el suyo. A pesar de su tamaño, Rupert no tiene sobrepeso. Simplemente es enorme por naturaleza, un ejemplo clásico de lo grandes que pueden llegar a ser los Maine Coon en las condiciones adecuadas. Estos gatos ya son una de las razas domésticas más grandes, conocidos por su personalidad amigable y sus melenas leoninas. Pero Rupert destaca incluso entre ellos, más como un gato de la jungla que como una mascota. Es gentil, un poco temperamental y definitivamente consciente de ser el centro de atención. Ya sea recostado en un sofá entero o caminando como una mini pantera, Rupert no solo vive en una casa, la domina. Es el tipo de gato que hace que la gente se detenga, se quede mirando y luego pregunte: ¿es eso siquiera un gato? De pie, literalmente, en el zoológico de Australia, Forrest es la jirafa que ostenta el récord de ser la jirafa más alta jamás medida oficialmente. Con sus imponentes 5 metros y 73 centímetros, su cabeza sobresale cómodamente por encima de la mayoría de los árboles y alimentarla requiere escaleras o plataformas altas. No solo es alta para una jirafa, sino que es alta para cualquier cosa en tierra. Forrest nació y creció en Queensland y desde muy joven estaba claro que iba a ser excepcional. A medida que crecía, los cuidadores del zoológico se dieron cuenta de que, incluso entre otras jirafas, Forrest destacaba. Sus patas son más largas que la mayoría de los humanos y su cuello se estira como el brazo de una grúa viviente.
Estar a su lado se siente como estar junto a un edificio de 2 pisos. Hace que las personas parezcan figuras de acción. A pesar de su enorme tamaño, Forrest es sorprendentemente elegante. Camina despacio y pausadamente con grandes ojos marrones y un comportamiento tranquilo. Es un gigante gentil que a menudo interactúa con los visitantes y otros animales del zoológico sin ningún estrés. Cuando el equipo Guinness llegó para medirlo oficialmente, Forrest ni siquiera se inmutó, simplemente se quedó allí, elevándose sobre todos como un rascacielos silencioso. Se ha convertido en una figura clave del programa de cría de jirafas del Zoológico de Australia y en un embajador de la conservación. Forrest ayuda a concienciar sobre las amenazas que enfrentan las jirafas en la naturaleza, pero aquí, en su hogar, prospera. Tranquilo, curioso y de una altura inimaginable. No solo lo ves, sino que lo admiras. Blossom no era solo una vaca. Era un muro andante de músculos y encanto. Con una altura verificada de 1,93 m hasta los hombros, esta vaca Holstein de Illinois ostenta el récord mundial Guinness como la vaca más alta jamás registrada. Eso supera a la mayoría de las personas, y ni siquiera necesitaba pararse sobre sus patas traseras. Blossom pertenecía a Patty Hanson, quien la crió en una pequeña granja donde la imponente vaca se convirtió rápidamente en una celebridad local. Cuando la gente visitaba la granja, no solo preguntaban por los animales, sino que preguntaban, ¿dónde está Blossom? Su figura blanca y negra se alzaba imponente sobre las demás vacas, e incluso los caballos parecían pequeños en comparación. A pesar de su tamaño, Blossom no era agresiva ni salvaje. Tenía una personalidad tranquila y gentil, y le encantaba recibir atención. Los niños podían acercarse a ella y acariciarla sin preocuparse. Era tan amigable que incluso se convirtió en la recepcionista oficial de la granja. Los huéspedes a menudo la encontraban esperando cerca de la puerta, curiosa y tranquila. Su tamaño era natural, sin hormonas, sin dietas extrañas, solo genética y muchos buenos cuidados. Y a diferencia de algunos animales que ostentan récords y que crecen inusualmente grandes debido a enfermedades raras, Blossom gozó de buena salud y felicidad durante toda su vida. Lamentablemente falleció en 2015 a los 13 años, pero no sin antes ganarse un lugar en la historia. Fotos suyas aún circulan en línea, dejando a la gente asombrada por su enorme tamaño. Blossom no era solo una vaca, era una leyenda de granja, un gigante amigable que demostró que los animales de granja también pueden batir récords mundiales. Algunos tiburones dan miedo. Deep Blue es imponente. Es el tiburón blanco más grande jamás filmado, con más de 6 metros de largo y un peso estimado de 2.200 kilogramos. Ese es el tamaño de una pequeña autocaravana navegando silenciosamente por las profundidades del océano. Y sí, es real. Sin efectos especiales, sin exageraciones. Deep Blue fue identificada por primera vez cerca de la isla Guadalupe, frente a la costa de México, y rápidamente se hizo famosa mundialmente después de que unas imágenes la mostraran nadando junto a buzos, tranquila, curiosa y absolutamente enorme. Su vientre era redondo, su cabeza ancha, y su mera presencia en el agua hacía que todo lo demás pareciera diminuto. Incluso un gran equipo de buceo en jaula parecía un juguete a su lado. Lo que más asombró a los biólogos marinos fue su comportamiento. A pesar de su tamaño, Deep Blue no mostraba agresividad hacia los humanos. De hecho, parecía más curiosa que cualquier otra cosa. Daba vueltas, observaba y se deslizaba con movimientos lentos y potentes, como un depredador que no necesitaba demostrar nada. Se estima que tiene unos 50 años, la edad a la que los tiburones blancos alcanzan su tamaño completo. Las cicatrices a lo largo de sus costados cuentan la historia de una vida dedicada a sobrevivir en las profundidades, posiblemente gracias al apareamiento o a las luchas contra otras criaturas grandes. Y aunque ha sido avistada algunas veces, Deep Blue sigue siendo principalmente un misterio, una leyenda viviente del océano. En un mundo donde los mitos sobre los tiburones se exageran, Deep Blue se erige como una realidad asombrosa. Es la versión real de tiburón, pero más inteligente, mayor y mucho más majestuosa. Si alguna vez has visto un perro tan grande que parecía un oso, quizás te hayas acercado a Zorba, el perro más pesado jamás registrado. Este legendario mastín inglés del Reino Unido pesaba la asombrosa cifra de 155 kilogramos y medía más de 2,5 metros de largo desde el hocico hasta la cola. No solo era pesado, sino que era más pesado que la mayoría de los hombres adultos y más largo que algunos sofás. Zorba no solo era grande en una dirección, era enorme en todos los sentidos. Su cabeza era del tamaño de una calabaza pequeña, sus patas eran como gruesos troncos de árbol y cuando se paraba junto a una persona parecía una escena de una película de fantasía. Piensa en Fang de Harry Potter, solo que real e incluso más grande. Fue reconocido por el libro Guinness de los Récords a finales de los 80 y ningún perro ha superado oficialmente su peso desde entonces. Zorba se convirtió rápidamente en una sensación mediática, apareciendo en revistas, periódicos e incluso en televisión. La gente no podía creer que un perro pudiera llegar a ser tan grande y aún así lucir saludable. Lo que hacía a Zorba aún más asombroso era su carácter apacible. Como muchas razas gigantes, era tranquilo, silencioso y amigable, un auténtico gigante apacible.
No ladraba mucho, no se irritaba fácilmente y le encantaba pasar tiempo con la gente. A pesar de su tamaño, nunca intimidaba, simplemente impresionaba. Zorba vivió una vida plena y querida con su familia en Londres, e incluso ahora, décadas después, su nombre sigue sonando cuando se habla de récords extremos en mascotas. En el mundo de los perros gigantes, Zorba sigue siendo el campeón de los pesos pesados. Una auténtica leyenda que no te puedes perder ni aunque lo intentes. Si hay un insecto que puede revolucionar tu idea de los insectos, es el escarabajo titán. Originario de las densas selvas tropicales de Sudamérica, principalmente en países como Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, este insecto es una leyenda entre los entomólogos. Con hasta 16 centímetros de largo, los escarabajos titán son considerados los escarabajos más grandes del mundo por longitud corporal. Y no exagero. Si vieras uno arrastrándose por una mesa, podrías pensar que es un juguete, hasta que se movió. A pesar de su tamaño intimidante, los escarabajos titán no son agresivos. No pican ni muerden a menos que se les provoque. Pero no los pongas a prueba, sus poderosas mandíbulas pueden partir un lápiz de madera por la mitad. Estos escarabajos son tan fuertes que los científicos aún estudian la mecánica de su mordida, y sin embargo, usan principalmente su fuerza para cavar, defenderse y sobrevivir en uno de los ecosistemas más resistentes de la Tierra. Lo que aumenta su misterio es lo poco que sabemos sobre ellos. Los escarabajos titán rara vez se ven y casi nada se sabe sobre su etapa larvaria. Nunca se ha encontrado ninguna larva confirmada. Los científicos creen que las larvas podrían vivir bajo tierra durante años, creciendo incluso más que la forma adulta, posiblemente alimentándose de madera en descomposición hasta que emergen. Su caparazón duro, similar a una armadura, las protege de los depredadores, y sus alas, sí, pueden volar, emiten un profundo zumbido al despegar. Es como escuchar las aspas de un helicóptero de cerca. Incluso las aves dudan en meterse con ellos. Los escarabajos titán son un verdadero ejemplo de los extremos de la naturaleza. En un mundo donde la mayoría de los insectos pasan desapercibidos, este escarabajo exige atención. No necesita veneno ni colores brillantes, solo tamaño, fuerza y misterio. Y entre los gigantes del reino animal, se gana su lugar no por elevarse, sino por destacar desde el suelo. Eso es todo. ¿Qué animal te sorprendió más? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.